audiencia, bienvenidas y bienvenidos sean a su podcast favorito de Historias a Éxito. Este es un episodio súper especial porque tenemos el honor de contar con una invitada verdaderamente inspiradora. Ella ha realizado estudios de grado y posgrado en economía, coaching y algunos otros en investigación. Además, es una conferencista internacional, autora mexicana y una líder destacada en el ámbito empresarial y gubernamental. Ha demostrado ser una fuerza transformadora en todo lo que hace. Actualmente tiene 2 prósperos negocios, uno en el sector inmobiliario y otro más en herramientas de Access Consciousness y empoderamiento humano con presencia en más de 174 países. Elena Blanco, bienvenida a De Historias de Éxito. Es un honor tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Cuéntame. Gracias, Pati. Es un placer estar aquí. Súper emocionada. Sí, muy emocionados todos aquí en el foro, pero platícanos cuál es tu historia de éxito porque todo el público quiere saberla. Pues me parece que lo más exitoso que he hecho en mi vida es descubrir quién soy y crear mi vida a mi manera. Eso es lo más difícil, saber quién eres, ¿no? Así es. Y enfrentarte en el espejo y decir quién soy, qué quiero, cómo le hiciste. Pues empecé yo creo que como mucha gente haciendo todo lo que me decían, ¿no? Tienes que ser buena hija, buena todo, y entonces estudias y te casas, y entonces fue buena hija y buena todo, y estudié y me casé, y tuve un hijo, y empecé a trabajar, y tuve éxito, y de repente un día fue como, estoy deprimida, no sé qué quiero, no quiero nada. Y me parece que en ese momento es como ese lugar en donde tienes que elegir si sigues así y empiezas a usar una de las miles de cosas que usan para quedarte así. La tele, el drama, el alcohol, otras cosas que te mantienen ocupada, entretenida, pero no presente. Y lo que yo decidí fue irme por el lado del bienestar, por el lado de la autotransformación. Y empecé a estudiar. Empecé a tomar cuanto curso encontré y descubrí que no tienes que encontrarte, sino que tienes que crearte. Y eso es algo que nadie te enseña. O sea, no es quién soy, sino quién quiero ser. Y si pudieras hacer cualquier cosa en la vida, ¿qué serías? ¿Quién serías? No lo que te dijeron que tenías que ser, o lo que tiene que ser la que tiene tu apellido, o la que es de tu país, o la que es de tu género, sino quién quieres ser. O seguir las reglas, ¿no? Claro. Lo que acabas de decir hace ratito, o sea, naces, estudias, te casas, tienes familia, te divorcias y otra vez eres infeliz y tienes que volver a empezar. Claro. Pero ahí es donde entra la conciencia. Exactamente. Y empiezas a conocerte. Y la parte más importante de la conciencia, que me parece que es una de las razones por las que mucha gente le rehuye, es que tienes que ser brutalmente honesto contigo. Y es lo más doloroso. Oh, sí, porque piensas que eres mejor que los demás y de repente te das cuenta que no. Ajá. No necesariamente has elegido lo que te va a llevar a donde crees que quieres estar. Y ahí cuando entraste a conocerte y entraste en la conciencia, te diste cuenta de lo que querías hacer. Después de ya haber vivido todas las reglas que nos impone pues la familia, tú lo rompes. Así es. Y es bien interesante porque cuando empiezas a vivir la vida a tu manera, nadie se da cuenta. Solo es como, esta es un poco rara, pero no entienden muy bien por qué te va tan bien o por qué estás tan contenta. Es como, seguramente está un poco loca y seguramente ve la vida color de rosa y no se da cuenta de la realidad. Y es interesante porque tienes que dejar de querer que alguien te valide. Tienes que empezar a confiar en ti. Y eso nadie nos los enseña tampoco. Normalmente tienes que tener éxito, tienes que tener followers, tienes que tener alguien que te diga que vas bien y no, con que tú lo sepas, aunque nadie se dé cuenta, con que tú estés bien, aunque nadie se dé cuenta es suficiente. Y ahí es cuando empiezas a crecer de una manera impresionante porque empiezas con empresas mexicanas y de repente internacionales como es Apple. Así es. ¿Cómo fue ese proceso? Fíjate que fue todo un poco al mismo tiempo. Yo estaba pasando por una temporada difícil. Te digo, ya me había casado, ya me había divorciado, ya tenía un hijo y estaba trabajando en una empresa en donde tenía mucho éxito, tenía un puesto muy alto, directora de nuevos negocios, y era como, no era suficiente. Y tuve un desamor, una historia de desamor.
Y empecé a buscar, claro, empecé a buscar algo que me sacara del hoyo. Este nudo en la garganta, estoy en el estómago, era como, ¿qué hago, no? Y tengo una tía que vive en España y me dijo, oye, acabo de aprender una terapia que te voy a hacer para que te relajes. Y a esas alturas era, si tengo que ir de rodillas a Chalma, voy, con tal de que se me quite esto. Me dio una sesión de algo que le llamamos las barras de Access, que básicamente te acuestas en una camilla, te tocan la cabeza y te relajas. Y cuando terminó la sesión, la historia seguía ahí. Es decir, no se me había olvidado mi telenovela, pero había desaparecido el agujero y el nudo. Y fue como, ¿qué pasó? Wow. Y me puse a investigar y lo que descubrí fue este mundo maravilloso en donde no tienes que vivir como viven los demás. En donde sí, la vida sucede, pero no tienes que estar a merced de los demás ni de las elecciones de los demás. Y en donde empiezas a tomar responsabilidad por tus elecciones. Y no desde la culpabilidad de te lo buscaste, sino de, ok, ¿qué hice para crear esto? ¿No? O sea, ahí estaban las señales y no les hice caso porque seguía pensando en el romance, ¿no? Y fue muy interesante porque eso fue en marzo del 2013 y para noviembre del 2013 me había cambiado totalmente de sector. Ya no estaba en el sector de salud, que estuve trabajando desde el 2001, sino me fui al sector de la tecnología, una empresa como Apple, y me ponen como gerente regional. Y al principio no tenía mucho sentido desde el punto de vista económico ni nada, es decir, ganaba un poco menos, pues tenía un puesto mucho menor, pues no es lo mismo ser gerente regional que directora, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, mi vida se expandió tanto, empecé a trabajar a nivel internacional, empecé a representar a México, representé a México en el Tratado de Libre Comercio, representé a la industria de la tecnología en varios foros internacionales y empecé a acceder a un nivel de presencia que fue como, ¿qué pasó aquí? Y lo único que había cambiado es que ya no estaba haciendo lo que se esperaba de mí, sino empecé a preguntarme qué es lo que quería. Y qué te hacía feliz también, Y qué ¿no? me hacía feliz, exactamente. Siempre he tenido muy claro que me gusta hacer del mundo algo mejor. O sea, mi primer trabajo donde tuve la oportunidad de hacer eso fue en la Dirección General de Normas. Y empezamos a cambiar normas que no funcionaban. Y que nadie sabe que, ahora sí que yo era la que estaba atrás haciéndolas, pero que cambió la calidad de los productos en México. Después en el IMSS hice adquisiciones y hice movimientos que hicieron que durante un tiempo esta institución tan grande estuviera muy bien surtida de medicamentos, de vacunas, de equipo. Y después lo que pasó fue que subí todavía aún más a este nivel de vamos a crear política que va a definir el futuro del país. Y es súper interesante porque si me considero como yo sola, pues sí, yo sola no hice el Tratado de Libre Comercio, yo sola no lo firmé, yo no salgo en la foto, pero sé que lo que yo hice, que lo que yo trabajé, dio como resultado esto en donde hoy día México es un país próspero, en donde el dólar está en un nivel bajo, en donde la gente se siente confiada en el futuro. Y es bien interesante porque lo digo y parecería que estoy presumiendo de cosas que no me corresponden. No, no. Estoy reconociendo mi papel en ese tipo de situaciones. Y en todo ese proceso, Ele, ¿qué desafíos enfrentaste? Porque no ha de haber sido nada fácil tampoco. El primer desafío, que me parece que es el más importante, es este lugar en donde te sientes un fraude. ¿Cómo? Se van a dar cuenta que estoy desde el primer lugar en Normas. Yo cuando entré a Normas tenía 23 años. Y me tocaba regañar subsecretarios porque querían hacer las reglas a su entender. Y era como, señor subsecretario, la ley dice que tiene que hacer este tipo de estudios y tal. Y era como, ¿quién es esta niña? ¿Y por qué me está dando instrucciones? Claro. ¿No? Y entonces esta cosa de sentirte un fraude, se van a dar cuenta que sí, efectivamente soy demasiado joven o que no tengo no tengo el papelito que dice puedo regañar secretarios. Es lo primero, o sea, el lugar en donde tú no te sientes capaz. Era capaz, tenía los conocimientos, tenía la capacidad, tenía hasta el puesto, pero dentro de mí había algo que decía, tú no es cierto. No te la creías. No me la creía, efectivamente. Y eso se sucedió todas las veces. De hecho, cuando tuve el tema del corazón roto, fue porque me dejaron por alguien más. Mi primer pensamiento fue, no soy suficiente.
este famoso síndrome del impostor. Sí, No soy sucede suficiente. demasiado. Y en lo primero que empecé a trabajar, cuando empecé a trabajar en el tema de conciencia, fue eso. Es, bueno, ¿y qué tal si no tengo que ser suficiente? Con ser yo es más que suficiente. ¿Qué significa ser suficiente? ¿Quién me califica? Pero a veces ese es el síndrome del impostor que nos ataca y nosotros mismos estamos en contra de nosotros. Claro, Y tú somos eres tu nuestro peor principal enemigo. obstáculo. Claro, ajá. Es como si trajeras la lápida del pipila, ¿no? Ajá. Y la vas poniendo enfrente y la vas brincando y la vuelves a poner enfrente y la vas brincando, porque es tu pensamiento, tu creencia acerca de ti mismo. Y con todo eso que traías cargando, porque sí te crea como esa inseguridad, ¿no? Definitivamente. Muchísima. Pero aún así, ¿cómo le hiciste para impulsar a tu equipo? O sea, ¿qué estrategias utilizaste? Lo primero, y es algo que le agradezco mucho a la empresa en la que estuve antes de Apple, es una empresa que se llama Medicus, me mandaron a un proyecto de liderazgo en donde aprendías cuál es tu estilo de liderazgo. Y lo que yo aprendí es que siempre estaba sobrecompensando, como me sentía menos, siempre estaba sobrecompensando, tratando de demostrar ser más. Ahí lo que me enseñaron fue, eso es dictadura, eso no es liderazgo. Y entonces fue tan impresionante para mí, Claro. porque como que soy una dictadora, ¿no? Ajá. Yo, según yo, soy súper buena. Y entonces empieza a estar presente con la gente. Empieza a reconocer cuáles son sus habilidades y empieza a trabajar con sus fortalezas en lugar de tratar de salvarles de sus debilidades. Y eso hace un cambio brutal, porque entonces la gente no tiene que ser simpática, solo tiene que ser buena en lo que hace. Y la que se tiene que adaptar es el líder. Y obviamente si hay un tema, un rasgo de personalidad en donde está afectando al equipo, bueno, lidias con eso. Pero no se trata de que todo se caiga bien, no se trata de que todos sean buenos en todo. Hay gente que sirve para una cosa y eso es justamente lo que requiere el equipo. Y la otra cosa súper importante es estar dispuesta a estar rodeada de gente que sabe más que yo. Sí. Que eso para alguien que es controlador compulsivo, bueno. Pero ese es un gran aprendizaje. O sea, estar rodeada de gente que sabe más que tú es muy bueno. Claro. A mí me han dicho, cuando estés en un cuarto y sepas que tú eres la que sabe más que todos, no tienes nada que hacer ahí. Así es. No tienes nada que aprender. Salte. Entonces, tú aprendiste muchísimo de tu equipo y a saber llevarlos también, ¿no? Efectivamente. Y también otra parte que es el liderazgo, ¿cómo le podemos llamar? Lateral, en donde no tienes que ser la jefa para ser la líder. Eso, por ejemplo, es algo que aprendí en los grupos de trabajo del Tratado de Libre Comercio, porque muchas veces se convierte en una guerra de egos. Yo soy el Sí, claro. gran visir. Ajá. Y bueno, y yo soy el gran fakir, ¿no? Entonces, y es como, ay, oigan, y muchas veces es muy interesante porque el liderazgo que más me ha funcionado es hacer preguntas. Cuando están dos grandes egos peleando por tener razón, salgo yo con mi cara de, hola, perdón, soy mujer. Y no solamente soy mujer, sino además soy güera. Entonces, ¿me lo pueden explicar con manzanitas? Y eso es impresionante lo que hace, porque no tienen más remedio que regresarse 3 pasos para explicarte con manzanitas y entonces ellos se dan cuenta de dónde están atorados y las cosas empiezan a fluir otra vez. Entonces utilizas mucho la psicología inversa. Sí, la psicología. podemos llamarle así. También lo podría decir que es la manipulación de las rubias. Buena. Oye, estoy también... Todo esto está increíble y me gusta mucho lo que me estás diciendo, pero estoy muy impresionada y me gustaría preguntarte sobre los caballos. O sea, ¿utilizas a los caballos para saber la vibra de las personas o explícame cómo está? El trabajo que hago con caballos tiene 4 finalidades principales. Una es mejorar tu comunicación asertiva. Que es algo que no se aprende mucho en niveles de negociación o nada. Normalmente es como... voy de frente y no me quito, ¿no? Con los caballos... ¿Y si me pegan? Sí. Un caballo pesa 800 kilos. Sí. Entonces trato de obligarlo a hacer algo. Lo que sea. El caballo es como no y gracias. Entonces, uno aprendes a modular tu comunicación y ser más asertivo. Es decir, ser la energía de lo que estás queriendo decir. No solamente sacarlo por la boca, sino como encarnar esa energía de lo que estás queriendo pedir o lo que sea. 2, liderazgo. Aprendes si estás siendo una persona que ruega, una persona que trata de obligar
o si realmente estás siendo un líder, es decir, estás cooperando con el caballo. Después, aprendes sobre confianza en ti mismo. Porque lidiar con un caballo, tienes que tener confianza en ti mismo y en tus capacidades. No, el solo hecho de verlo, subirte, o sea, eso es confiar en ti. Así es. Y el valor, ¿no? Efectivamente. Y la otra es esta parte sutil en donde empiezas a como usar la energía de una manera mucho más específica. Vivimos en una época en donde la energía está muy subvaluada. O sea, es mucho más importante el dinero que la energía. Con los caballos no funciona así. El caballo, en la manada del caballo, la yegua alfa o el macho alfa es aquel que se encarga de toda la manada y se encarga del bienestar común. Y eso hace que todos los caballos confíen en ellos. Yo no sé si has visto alguna vez cómo funciona una manada cuando se ponen a correr. Todos empiezan a hacer como microajustes y como cuando todos están microajustados hacia la misma dirección, salen corriendo. Sí. Y eso les permite mantenerse seguros. ¿Qué pasa en una relación jinete-caballo o manejador-caballo? Porque no necesariamente tienes que subir al caballo para trabajar en esto. Los microajustes que tienes en tu cuerpo, esa energía que emanas, le da información al caballo de cuáles son tus intenciones. Y, por ejemplo, esta energía que funciona muy bien en el mundo corporativo, de yo soy el gran predador, ¿no? Yo soy el jefe y todo el mundo me va a hacer caso, al caballo que le dice, huye. Pero tú no quieres que huya. No. Tú quieres que coopere contigo. Claro. Tú quieres que haga lo que tú le estás invitando a hacer. Entonces, empiezas a darte cuenta de cuáles son tus verdaderas posiciones, por llamarlo de alguna manera, en el equipo. Para hacer trabajo con un caballo, tienes que ser asertivo sin ser agresivo. Tienes que siempre estar presente con todo lo que está sucediendo y estar presente contigo mismo, porque muchas veces tu cuerpo es el que te delata, ¿no? Uno de los ejercicios... Y eso es bien difícil, estar presente es muy difícil, porque siempre estás o en el pasado o en el futuro. Así Entonces es. viene la ansiedad. O en la cabeza. Ajá, pero nunca estás aquí, ¿no? Y eso ¿cómo lo logramos? Pues lo primero es respirar. Yo sé que suena muy raro, pero muchas veces cuando no estás aquí, no estás respirando. Entonces, a mí lo que me funciona mucho es empezar a enfocarme en mi frente. Yo me doy cuenta, cuando estoy pensando, cuando estoy recordando, empiezo a torcer la frente. Y entonces es, ok, ¿cómo está mi frente? Okay. ¿Dónde estoy? Hacerte preguntas. ¿Dónde estoy? ¿Estoy aquí? Ok. ¿Quién soy? Ok. ¿O quién estoy siendo? Muchas veces ni siquiera es como, ¿qué es esto que estoy sintiendo? Y siempre ayuda a tener a alguien que te está observando. Por ejemplo, un trabajo, te iba a comentar, que hacemos es el trabajo de dar cuerda, que es básicamente con una cuerda, el caballo da vueltas alrededor de ti. La gente que nació con caballos lo sabe hacer muy bien, pero la gente que está aprendiendo, una de las principales cosas que hace es caminar hacia atrás, a pesar de que le das la instrucción clara de caminar hacia adelante. ¿Qué pasa cuando caminas hacia atrás? El caballo te sigue en lugar de dar la vuelta hacia donde tú quieres. Y porque obviamente el caballo no quiere trabajar. Y entonces ese tipo de cosas, empezar a reconocer qué es lo que estás haciendo en el día a día, empezar a sorprenderte de lo que estás haciendo, empieza a fortalecer tu capacidad de estar presente. A mí me parece que respirar es súper importante y una cosa que yo uso mucho es usar los 5 sentidos, es decir, 5 cosas que estás viendo en este momento. Y ni siquiera tienes que decirlo en alto, ¿no? O sea, yo te estoy viendo a ti, estoy viendo la lámpara, estoy viendo la pared, estoy viendo el micrófono, estoy viendo mi vaso. Yo, ¿No? ¿Qué cosas que estoy sintiendo? Estoy sintiendo el aire, estoy sintiendo mi blusa, ¿no? Ajá. Y eso empieza a reconectarte con tu Y hacerte. y darte Presente. cuenta que estás Ajá, aquí. claro. Se sales de tu cabeza. Otra cosa que funciona súper bien es irte de la cabeza a los pies o de la cabeza al ombligo. Literal, energéticamente es, ya no voy a estar conectada solo en mis ojos, me voy a meter en mi ombligo. Y pruébalo ahorita. Y para todos los que nos están viendo, pruébalo ahorita. Ajá. Fíjate cómo cambia Sí. tu... ¿Lo sienten? Qué interesante, ¿no? Y entonces son estos pequeños tips que vas aprendiendo y que mientras más los practicas se empiezan a convertir en algo natural en ti. Igual que la gente que practica fumar hasta que no puede dejar de fumar, puedes practicar estar presente. Pero sí es un trabajo de ejercicio.
ha cambiado mucho tu vida, Oh, sí. ¿no? Te conociste, hiciste lo que te gusta, lo que te hace feliz, que es lo más importante, ¿no? Y que pocas personas se animan a aventarse. Has pasado de una deuda significativa a tener un negocio inmobiliario exitoso. Así es. ¿Cómo fue ese camino? Porque me imagino que no fue nada fácil tampoco. Pues lo primero fue, hablábamos de la honestidad brutal, darme cuenta que en realidad no me gustaba el dinero. ¿No te gusta el dinero? No. ¿Y cuáles son las señales de que no te gusta el dinero? En cuanto te llega, te lo gastas. Nunca tienes. Eso es cuando no te gusta. Eso es cuando no te gusta. Ay, no me gusta. Claro. Si no te gusta la cebolla y te llega una cebolla, ¿qué haces con ella? Pues la quito. Ajá. ¿Compras cebolla? Si Pues no te gusta. Si no me gusta, no. Entonces, es lo mismo con el dinero. Ah, ok. ¿Cómo sabes cuando así te gusta el dinero? Ahorras. Ni siquiera es ahorrar, tienes dinero. Ajá. Porque mucha gente ahorra desde la escasez, para cuando sea viejita, porque se me va a acabar. No, tienes dinero. Llega tu dinero y lo disfrutas. Disfrutas tener dinero. Antes de gastar, haces una evaluación un poco, a lo mejor somera o a lo mejor muy profunda, de cómo va a ser tu vida si compras eso. Es decir, ¿eso vale más que el dinero en mi bolsillo? A ver, otra vez esa pregunta. ¿Eso que quiero comprar Ajá. vale más que el dinero en mi bolsillo? Ah, ok. Ajá. Eso es algo que estamos haciendo todo el tiempo, pero normalmente no lo hacemos así. Normalmente tengo dinero en que me lo gasto. Entonces, esto que quiero comprar, no sé, por ejemplo, un micrófono. Ok, este micrófono vale más que el dinero en mi bolsillo. No sé, un Rode, vamos a decir, unos $800. Ok, ¿qué puedo crear con este micrófono? ¿No? ¿Y qué puedo crear con esos $800? Ajá. Y entonces empieza a cambiar tu relación con el dinero. Y una herramienta que a mí me gusta muchísimo para empezar a practicar tener dinero es empezar a hacer un diezmo para ti misma. Esto no es un diezmo que es para regalar, es un diezmo para tener. Y te lo juro que al principio es durísimo. Porque dices, oye, si así no me alcanza, ¿cómo crees que ahora voy a dejar de gastar el 10%? Bueno, les tengo una noticia. Si antes no les alcanzaba, les va a seguir sin alcanzar, pero la diferencia es que ahora van a tener dinero. Ajá, claro. Yo empecé a hacerlo como 4 veces y obviamente me lo gastaba. Hasta que un día dije, aunque tengan que pedir prestado, aunque tengan que dejar de comer, no me voy a gastar el 10%. Y empecé a guardar. Y cuando llevaba ya un tiempito, un día de repente vi la cantidad de dinero que tenía en mi 10% y fue como de, espérate, esto es el 10%. ¿Dónde está el otro 90%? Literal, o sea, si tenía 10, significaba que me había gastado 90 porque había ganado 100. ¿Dónde están esos 90? Y eso me hizo despertar de alguna manera y empezar a ponerle más atención a dónde se estaban yendo mis 90. Y empecé a tomar decisiones de una manera diferente. Lo primero que hice es leer mis contratos de tarjetas y de la hipoteca. Y este es un ejemplo que me gusta mucho. La hipoteca que yo tenía una clausulita que decía que te cobraban una penalización por pago anticipado. ¿Y quién quiere que lo penalicen? O sea, esto del castigo no es lo mío. Bueno, la diferencia es que cuando lo lees bien, yo estaba pagando 14% anual y la penalización era del 2 por 1000. ¿Quién se penaliza cuando pagas por adelantado? ¿Tú o el banco? ¿Quién deja de ganar? ¿Quién deja de ganar? Pues, Entre 14% y 2 por 1000. Obviamente el banco. claro. Y entonces, ¿qué empecé a hacer? El peso que pasaba por mi mano lo empecé a hacer adelanto capital. Porque era, voy a gastarme 2 pesos para dejar de pagar 140. Buen negocio, ¿no? En 2 años acabé de pagar la casa. Acabé de pagar el coche. Porque lo único que hice fue ponerle atención a dónde se estaba yendo mi dinero, en lugar de vivir en ese lugar en donde lo único que vale la pena es gastar y tener dinero es para, yo no sé, para otras personas que no soy yo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la gente rica y la gente pobre? ¿Qué es lo único que tienen de diferente? No sé, que no saben ahorrar. Dinero. Ah, pues, pero eso es muy obvio. Pero la gente no se da cuenta. La gente piensa que la diferencia entre los ricos y los pobres puede ser que unos son más buenos que otros, unos son más sufridos que otros, unos luchan más que otros, No. unos trabajan más que otros. No, la única diferencia es que tienen dinero. Todo lo demás son los puntos de vista que aprendiste en tu casa. Y entonces cuando estás dispuesta a ser la mala, rica capitalista que tiene dinero y que tiene copropiedades,
tu vida empieza a cambiar. Porque lo interesante es que lo que hace el dinero es solamente amplifica lo que ya eres. O sea, la gente que es mala con dinero y sin dinero. La única diferencia es que con dinero se sale mejor con la suya, porque le puede pagar a mejores abogados. Pero la gente que es buena puede crear cosas más grandiosas con el dinero. Si solo le quitas el punto de vista de que el dinero es el que te hace bueno o malo. Y así, diríamos que con ese diezmo, empezaste a cambiar tu vida. Así es. Y empezaste Porque empecé como que a tener pagar dinero. esa deuda. La deuda la empecé a pagar con el otro 90%. Ok, el diezmo se quedó para ti y el otro 90% lo fuiste como que... Empecé a comprar cosas diferentes. Ajá. Empecé a comprar futuro. Pagar tus deudas es comprar futuro. Claro. Es como cuando los esclavos compraban su libertad. Literal, compras tu libertad. Porque ya no dependes del banco. Ya no le estás pagando al banco por tu vida futura. ¿Qué consejos darías a alguien que se siente estancado en su situación financiera? Lo primero es que se pregunte qué odia del dinero. Ese es un trabajo que suena muy raro, pero funciona súper bien. Agarras una libreta y preguntas, ¿qué odio del dinero? Y escribes todo lo que surja. Y empiezas a preguntarte después si es realmente cierto. Es que el dinero es malo, es que no me alcanza, es que, ok. Y cada una es, ok, esto lo destruyo y lo descreo, lo destruyo y lo descreo, lo destruyo y lo descreo. Y lo que empieza a suceder es que te empiezas a hacer consciente de cuáles son los puntos de vista, cuáles son las creencias que estás usando para alejar el dinero de tu vida. Y lo segundo, además del 10%, que me parece que es muy genial, eso es, bueno, ese sería el segundo. El tercero es empezar a traer dinero en tu bolsa. Que es dinero para traer y no para gastar. Y yo sé que suena súper raro, porque no estamos acostumbrados a traer dinero, no estamos acostumbrados a manejar dinero. Algo que a mí me funcionó muy bien es empezar a sacar el dinero del banco y pagar las cosas en efectivo. Porque no es lo mismo pagar con un billete de 500 que pagar con una tarjetita roja. Es más azulita. como que te haces más consciente, ¿no? De lo Claro. que estás gastando, porque la tarjeta no la sientes. Así es. ¿No? Hay un sistema que se usa desde hace muchos años, que es el sistema de los sobres. Y al principio de mes haces tu presupuesto y a cada sobre le pones. Claro. Y obviamente tienes que hacer un sobre para el relajo. Sí. Porque luego a la gente se le olvida. Tienes que tener tu sobre para el relajo. Y entonces, ¿qué pasa? De repente uno de los sobres empieza a quedarse sin dinero y es como, oye, emplacar, ¿no? Sí, oye, no me puedo quedar sin comer. A lo mejor le calculé mal a la comida. Entonces le tienes que sacar al del relajo o le tienes que sacar al... Y empiezas a tener una relación mucho más personal con el dinero. Claro. Que no es lo mismo que cuando sacas la tarjeta sin ton ni son, ¿no? Y la otra que a mí me parece que es muy interesante es empezar a pedir dinero. Y yo sé que suena súper raro. Pero fíjate, hasta los mendigos consiguen dinero pidiendo dinero. ¿Tú por qué no? ¿Y qué consejo le darías o herramientas de acceso de conciencia recomendarías para alguien que busca empoderarse? Porque estamos hablando mucho de la conciencia, pero pocos sabemos de la conciencia. Así es. O a pocos nos gusta entrar en conciencia. Es como gasto, pero no te das cuenta de que existe la renta, casa, luz, agua, o sea, todo lo que se tiene que pagar, ¿no? Así es. O sea, ¿cómo haces ese acceso a la conciencia? Yo creo que lo primero sería empezar a preguntarte qué es lo que realmente quieres en la vida. O sea, si tú estuvieras eligiendo tu vida, ¿cómo sería tu vida? Un ejercicio que me gusta mucho, que podemos hacer si quieres ahorita mismo. ¿A los cuántos años te quieres morir? ¿Yo? O sea, es pregunta para mí. Sí. Yo creo que a los 80. Ok. Vamos a suponer que hoy estás en el año 79 y 364 días, ¿ok? Ajá. ¿Cómo quieres estar? Feliz. ¿Qué más? Plena. ¿Qué más? En un lugar bonito. Ajá, ¿qué más? ¿Cómo quieres que sea tu casa? ¿Cuánto dinero quieres tener? En ese momento el dinero no me importaría tanto porque yo creo que ya lo disfruté, pero me gustaría una casa con jardín y en el bosque. Ok. Entonces, ¿qué tal si empiezas a hacer planeación para llegar ahí en ese momento? ¿Qué tendrías que hacer hoy? ¿Qué acción tendrías que tomar hoy? Trabajar. No necesariamente.
Ahorrar. A lo mejor es Casarme con alguien rico. ir a ver. Fíjate, ¿qué tal si es solamente ir a ver dónde hay un bosque que te guste? Ah, eso ya lo tengo, ¿eh? ¿Pero sabes dónde está? Sí, claro. ¿Ya sabes cuánto cuesta el terreno? Estoy en eso. Entonces, ¿qué pasa? Muy probablemente hoy sale mucho más barato que dentro de 30 años. Claro, por supuesto. Ahora, ¿qué elecciones estás haciendo hoy que te impiden llegar a ese día como tú quieres estar? ¿Qué lecciones estoy haciendo hoy que ¿Qué? me impidan? Ajá, que te impiden llegar allí como tú quieres estar. No, más bien estoy haciendo elecciones para poder llegar. Por eso, esa es otra pregunta. Ajá. ¿Qué es lo que estás haciendo hoy que tal vez lo haces porque estás acostumbrada, que no te permiten llegar ahí como tú quieres llegar? Ay, no sé. Por ejemplo, si quieres tener un cuerpo flexible, llegar a los 80 con un cuerpo flexible y hoy no te mueves, muy probablemente tu cuerpo no va a estar tan flexible como si hoy te mueves. Claro. Si quieres tener una casa en el bosque y nunca visitas el bosque, no sabes cuánto cuesta un bosque, no sabes qué bosque te gusta, muy probablemente no vas a llegar ahí cuando sea. Si dejas todo para mañana, si no tomas acción, si solamente piensas, si te la pasas viendo la tele todo el día, muy probablemente no vas a llegar ahí. Claro. Entonces, ¿cuáles son esas 3 cosas que puedo empezar a hacer hoy? Acciones que no necesariamente es trabajar, que me van a llevar ahí, a ese lugar, como yo quiero. Por ejemplo, invertir. Por ejemplo, tomar más atención en tu salud. Sí, eso es. O sea, sin salud no eres nada. Yo siempre digo, la alimentación y el ejercicio son fundamentales para vivir y llegar bien. Si yo quiero morir a los 80, no quiero... yo quisiera morirme, o sea, no por una enfermedad. Quedarme dormida, punto. Fíjate que es interesante. Haciendo un abdominal. Eso es bien interesante porque muchas tribus, muchas culturas tienen esa filosofía. Cuando alguien ya quiere morirse, se despide de todos y se va al bosque y se deja morir. Y nosotros tenemos esta filosofía que es al revés, que es la muerte es lo peor del mundo y hay que evitarla a toda costa. Entonces, ¿qué tal si dejas de evitar la muerte y empiezas a vivir? Claro. ¿Y qué tal si no tienes que conseguir a un rico marido, sino tú puedes ser la rica marida? Siempre pienso eso. Y sin embargo, lo primero que dijiste fue... Trabajar. No, fue lo tercero. Lo tercero. Tercero, digo, bueno, pues si no me pagan tan bien, pues podría pasar. Claro. Pero me gustaría a mí ser la mujer rica. O sea, y entonces, tener mi propio dinero. Imagínate que todas las mañanas te levantas y vamos a decir que quieres ganar $1 millón al año. ¿Cuánto tienes que facturar diario? $3,000. Ok, mira, todo lo traes así, pero... Entonces, suena mucho más fácil. A ver, 3,000... ¿Qué? $3,000. Ajá. Diarios. Diarios. Okay. Suena mucho más alcanzable $3,000 diarios que $1 millón. Y a lo mejor hoy suena muy inalcanzable. Empieza con duplicar lo que ganas. Si el año pasado ganaste 500,000 pesos, vamos a suponer, que a lo mejor es mucho, bueno, el año pasado ganaste 250,000 pesos, ¿qué tendrías que hacer para duplicarlo? Invertir. No necesariamente, pero tienes que hacer la pregunta todos los días. ¿Qué puedo hacer hoy para este año ganar el doble de lo que gané el año pasado? Y a lo mejor es invertir, y a lo mejor es crear un negocio nuevo, y a lo mejor es pedir un aumento de sueldo. Porque hay muchas veces que son cosas tan sencillas como pedir el dinero, o de, oye, ¿me puedes pagar más? A lo mejor es duplicar tus precios, o subir tus precios. Porque luego nos descontamos a nosotros mismos. Sí. Pero si todos los días haces la pregunta y si te pones un objetivo que consideras alcanzable, porque vamos a decir que ganaste, son 52 semanas, ¿no? Ganaste 520,000 pesos para que sea más fácil. ¿Eso qué significa? Son 10,000 pesos a la semana. Ok. 20,000 pesos a la semana no suena tan lejano cuando ganas 10,000 pesos. A lo mejor con otro trabajo ya lo haces. Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer hoy para que esta semana gane el doble de lo que gané la semana pasada? Me motivas. Claro. Claro. Te retas, ¿no? Pero te retas desde un lugar que sí se puede. Claro. Porque no es lo mismo ganaba 500 y ahora gano 1 millón, Ajá, ¿no? claro, por supuesto. No, hoy. Ok, 10,000 a la semana, ¿cuántos son al día?
pues, no sé, casi 2,000. Ok, ¿qué puedo hacer para facturar hoy más de 2,000 pesos? Ayer facturé 2,000, ¿qué puedo? Ni siquiera el doble, más de 2,000 pesos. Y creo que la mentalidad juega un rol muy importante. Totalmente. O sea, tanto puede ser positivo o negativo. Yo creo que tus creencias son lo único que se interpone entre tú y tus sueños son tus creencias. De lo que crees que eres posible, de que eres capaz de hacer, lo que crees que es posible. Entonces, algo muy importante es qué historia te cuentas. ¿Cómo hablas de ti? Es que como soy mujer no puedo, o como soy mujer las puedo todas. Claro. Hubo un comercial hace unos años que le preguntaban a las mujeres, a los hombres, a los niños, ¿cómo corren las niñas? Y todos hacían como... Ajá. Y le preguntaban a las niñas, ¿cómo corren las niñas? Y las niñas... Sí, claro. Entonces, el punto de vista es el que te atora. Entonces, ¿cuáles son los puntos de vista que estás usando para detenerte? ¿Cuáles son tus nos favoritos? ¿Cuáles son tus pobrecita de mí favoritos? ¿Y qué tal si los destierras? Y empiezas a usar toda esa energía para lo que sí quieres. A ver, dame un ejemplo de tus pobrecita favorita. O de tu no favorito. Mis no favoritos antes. Ahora ya tengo muy poquitos nos, pero todavía tengo alguno. Por ejemplo, cuando mi hijo era chico, tengo un hijo que ya es adulto. Cuando mi hijo era chico, yo no podía ir a hacer ejercicio porque tenía que pasar tiempo con él. Okay. Obviamente el niño ni me pelaba. O sea, estaba 15 minutos. Qué bueno que llegaste, mamita chula, bye. Pero además, hay 24 horas. 1 hora es el 4% de un día. ¿No le puedo dedicar el 4% de un día a hacer ejercicio? ¿No lo puedo hacer a las 8 de la mañana? ¿No lo puedo hacer a las 10 de la mañana? ¿No lo puedo hacer a las, no sé, a las 5 de la mañana? Son pretextos. Y aparte es para ti. Claro, pero nadie te enseña que puedes hacer cosas para ti. Entonces, ¿cuál es la creencia atrás de todo eso? No tiene nada que ver ni con el niño ni con el gimnasio. Es, yo tengo que hacer todo por los demás. Ahora, ¿qué pasa cuando llegas a los 40 y tantos o a los 50 y tantos y de pronto se te acaban todos los demás? Ya no tienes que cuidar hijos, ya tienes una situación más o menos estable. De pronto no tienes, tú decías, ¿cómo se empodera uno? ¿Cómo me gustaría que fuera mi vida? Literal, ¿puedes hacer una lista que suene descabellada de 30 cosas de cómo te gustaría hacer tu vida? Y revísala de vez en cuando y dice, ¿qué puedo hacer hoy para acercar esto a mi vida? Y si empiezan a salirte pretextos, si empiezan a salirte objeciones, fíjate de dónde las sacaste. Muchas veces son cosas que aprendiste en la cultura o en tu familia, pero ¿qué tal si no son ciertas? Solamente pregúntate, ¿nunca he hecho algo así? Sí. Ah, bueno, entonces es mentira. Esto que me está diciendo mi cabeza es mentira. Claro. Yo sí puedo. Es que yo no puedo. Ok, ¿alguna vez has podido? ¿Alguna vez has hecho algo similar? Sí, entonces sí puedes. Solo te estás diciendo cosas. Entonces, cambia tu historia. Cambia la historia que te cuentas. No importa lo que digas con los demás. ¿Qué historia te cuentas a ti? Hasta hoy no he querido hacer ejercicio. A mí, mi favorita es esa. En lugar de no puedo, di no quiero. Y fíjate, creo que todo lo podemos. Pero fíjate cómo cambia. Sí, claro. Por supuesto, mucho. No quiero, no puedo. Es como, no quiero ir al gimnasio. No puedo ir al gimnasio, ¿no? Pero creo que siempre se puede. Hay un ejercicio que yo tengo, lo digo de rapidísimo, está enfrente de mi cama. Entonces está el closet y tengo unos post-it y los pego ahí. ¿Qué quiere Pati? Entonces, ¿qué quiero? Y los voy, ¿no? Y cuando ya lo tengo es que lo quito. Y voy quitando, y voy quitando, voy quitando. Y ahorita me reflejas mucho eso. O sea, siento que todo me lo estás aventando. ¿Sabes cómo? No sé si se sienten identificados con todo lo que está diciendo, pero está increíble. O sea, la mente juega un papel muy importante en nuestras vidas desde el momento. O sea, siempre tenemos que tomar decisiones. Y siempre la mente te va a jugar ese jueguito de que quieres, no puedes, tienes tiempo, no tienes tiempo, ¿no? Entonces, me parece muy, muy interesante. Y cuéntame en tu experiencia, ¿cuáles son las claves para construir relaciones interpersonales fuertes y saludables también en el entorno profesional? Porque ahorita estamos hablando de nosotros, de lo personal, pero en el entorno profesional, ¿cómo lo hacemos? Lo primero es tener una buena relación contigo mismo. ¿Cuáles son los 5 elementos para tener una buena relación contigo mismo? Primero, te honras. Te tratas con respeto, con consideración. En el momento que tú te honras, puedes honrar a los demás. Cuando no te honras, normalmente tratas de demostrar cosas. Y ahí empiezan los problemas. Segunda, empiezas a ser vulnerable contigo misma.
Te das cuenta de tus errores, te das cuenta de tus aciertos, te dejas brillar. Porque yo lo que más veo en las personas que son muy capaces y que no brillan, normalmente es porque están muy dispuestas a enseñar sus defectos, pero no están dispuestas a enseñar sus dones. Sus virtudes, Sus ¿no? virtudes. 3, tienes que tener permisión para contigo misma. O sea, no somos perfectos. ¿Qué significa permisión? Es, si te equivocaste, esta cosa maravillosa de, me equivoqué. Si cambiaste de opinión, esta cosa tan sencilla de, cambié de opinión. Y esta cosa de, cometí un error. Y eso me parece que en el ámbito profesional es de lo más complicado. Hay estadísticas que demuestran que muchos ejecutivos de alto nivel pasan hasta el 40% de su tiempo tratando de evitar que descubran que se equivocaron. ¿Eso qué significa? Que no están siendo eficientes, no están siendo compañeros de equipo. Estos típicos correos que le copias a santo Dios y todo el mundo, que básicamente es para que todo el mundo sepa que estás mal, en lugar de, me equivoqué. Porque ¿qué pasa cuando reconoces que cambiaste de opinión o que te equivocaste o que hubo un error? Permites que todo el equipo vire. Cuando tratas de evitar que todo el mundo se dé cuenta, mantienes el rumbo hacia la pared, básicamente, ¿no? Entonces, la siguiente es gratitud. ¿Qué tal si empezaras a agradecer todo? Hasta los maltratos. Muchas veces un maltrato lo puedes agradecer porque te das cuenta que no te funciona. Dices, mira, así no me gusta que me traten. No voy a tratar yo así. Esa gratitud por todo lo que pasa es algo que te cambia a ti y cambia lo que te rodea. Tiene un efecto súper interesante con los demás. Y hace rato dije permisión, dije vulnerabilidad. Ajá. Y ahora vamos a hablar de permisión. ¿Qué significa permisión? Permisión es darte cuenta que lo que es. Que la gente es como es, porque así es. Y por más que le grites, por más que la trates mal, por más que la quieras obligar, no va a cambiar. O si se lo pides. Tampoco va a cambiar. Hasta que a él le convenga cambiar. Ajá. Entonces, ¿cuántas veces le tienes que decir a un niño que es tonto para que se haga listo? Ay, no. No funciona. No. Y sin embargo, creemos que eso funciona en el ámbito laboral. No. O sea, esta persona es así y va a seguir siendo así. Y tienes que tener también permisión para contigo. De esto no me funciona. Porque muchas veces la gente se queda en un trabajo, a pesar de que no está a gusto, y no rinde porque no está dispuesto a darse, o sea, como a darse la oportunidad de buscar otra cosa, a quedarse en ese lugar donde no es perfecto, ¿no? Por miedo. Puede ser por miedo, puede ser por ego, puede ser porque te enseñaron a que si te equivocas te van a castigar. Todos fuimos a la escuela, ¿no? ¿No nos enseñaron Al eso? fracaso también, ¿no? Claro. De que dices, ¿cómo me voy a salir de aquí? Y ellos se van a dar cuenta que fracasé en donde yo pensé que era bueno o buena, ¿no? Y muchas veces, y eso también es una estadística que está comprobada, la mayor parte de la gente de muy alto desempeño que se va a una empresa normalmente no se va por ni fracaso ni por otro trabajo mejor. Se va por problemas interpersonales con su jefe, con sus compañeros. Entonces, este tema de la permisión es bien interesante porque si no te tienes que alinear, no tienes que aceptar, no tienes que rechazar, no tienes que reaccionar, no tienes que pelear, puedes crear un ambiente totalmente diferente. Cuando tú estás con alguien que no te juzga, con alguien que no quiere que cambies para que ella sea feliz, puedes expresarte. Cuando tienes a alguien que confía en ti, que sabe que tú lo vas a hacer a tu manera y que si te equivocas vas a tener una grandiosa lección, la empresa funciona mucho mejor que cuando tienes un jefe que te hace micromanagement y que siempre está pensando y asegurándose de que no te equivoques, porque ya piensa que te vas a equivocar. Y la última es confianza. ¿Cuál es la confianza? Y este es un término que creo que yo lo uso de una manera diferente a lo que se usa normalmente. Pensamos que la confianza es fe ciega. La confianza es que la gente va a ser quien es. Entonces, si tienes a alguien que hace como que trabaja, porque cree que tú haces como que le pagas, vas a tener que supervisarlo más que si tienes a alguien que le encanta hacer las cosas bien. Entonces, puedes confiar en que el que le encanta hacer las cosas bien va a acabar teniendo más trabajo
compensando a todos los demás. Pero ¿qué tal si no tiene que ser así? ¿Qué tal si empiezas a confiar tanto en ti que contratas o que unes a tu equipo gente que es mejor que tú? Pues creces. Creces más. Pero ahí Porque el gran aprendes. tema es, mucha gente no se lo permite. No, porque ¿cómo van a saber más que tú? Exacto. Y el ego también. Exactamente. Y ahí regresamos a lo que decíamos hace rato, vulnerabilidad. Claro. Sí, esta persona sabe más que yo. Ahora, ¿quiero hacer lo que él hace? No necesariamente. Yo, por ejemplo, a mi contador lo amo violentamente porque hace algo que a mí me da una flojera horrible, que es hacer mis declaraciones. Yo lo único que hago es pido factura por todo. Y ya, mágicamente, Se arregla. hay alguien que lo hace solo. Yo lo podría hacer muy probablemente. Tardaría mucho más tiempo, seguramente. Lo hace mucho mejor que yo, sí. Pero claro, la contabilidad no me importa. Ajá. Pero imagínate que eres fotógrafa y eres buenísima y de pronto llega alguien que es mejor fotógrafo que tú. ¿Qué sientes? Ay, Sí, sientes miedito, pero también sientes que puedes aprender. esa es la cosa. Y ahí es donde entra la parte del empoderamiento. Es, ok, ¿qué tal si me supero a mí misma? Ajá. ¿Qué sabe esta persona que yo antes no sabía? Ajá. Y entonces ahí entra la última cosa, que es la curiosidad. ¿Qué tal si empiezas a llegar con la gente con curiosidad? Sí, ¿Hace claro. cuánto que no le preguntas a alguien quién es, en qué la rola, a qué se dedica? Diario lo hago. Pero por el tipo de trabajo que tú tienes. Sí, sí, yo creo, fíjate que tengo algo bien curioso que me persigue, ¿no? De que mi mamá me dice, no seas tan preguntona desde niña. No, no, eso no se pregunta. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Que no le hiciste caso. No, nunca. A mucha gente sí les hace caso. Sí. Y entonces dejan de acercarse o dejan de sentirse con esta facilidad. Libertad, ¿no? De Exactamente. querer saber quién eres. Ele, dinos algún consejo que te hayan dado y que te haya cambiado la vida. Hay uno que me gusta mucho que es explicación no pedida, culpabilidad manifiesta. Uy. Y fíjate cuánto tiempo pasamos defendiéndonos de cosas que no hicimos. Sí. ¿Qué pasa si pongo un cofre afuera de mi casa que dice se regala cofre, no está maldito? Es lo primero que piensas. Que está maldito. Sí. Ay, no, que habrá tenido ese cofre, ¿no? Exactamente. Si sale en el periódico, Patty no ha robado nada. Robó. Claro, lo vemos todo lo contrario. Claro. Y yo eso lo aprendí cuando estaba en la secundaria, porque había un chico que empezó a decir que había pasado, como dicen, la tercera base conmigo. Porque fuimos a una discoteca y yo traía un abanico, desde siempre traigo abanicos, y no traía dónde guardarlo. Y me dijo, yo te lo guardo. Y al día siguiente, su prueba era mi abanico. ¡Ay, no! Y una chava que iba en prepa me dijo, no les des explicaciones. Lo único que tienes que decir, ay, qué tierno, que piensa que un abanico es suficiente prueba. Ajá, claro. Y para mí fue como, wow, claro, porque yo estaba defendiendo mi honor. No tienes que defender tu honor, nadie lo tocó. Y dije, claro. Y entonces, en mi vida profesional ha sido genial, porque lo que empezó a pasar es que la gente me tenía miedo, porque me acusaban de algo y yo me volteaba y les decía, ¿tú crees? Sí, yo creo que sí sería capaz. Y se quedan mejor callados. Claro. Sí, dejas callar a la gente. Porque no te pueden controlar. Claro. No te pueden controlar. Y el gran ejemplo son las Kardashian. ¿Qué hizo? La quiso destruir con un video sexual y dijo, sí, soy yo. Lo que es más, les cobro si quieren, se los vuelvo a hacer personal. Mira, mira dónde está hoy. Sí, claro, por supuesto. Y a mí ese consejo me cambió la vida. Entonces, ¿qué tal si dejas de defenderte? ¿Qué tal si empiezas a reconocer que puedes ser todas las energías? Y que no le tienes que dar tu energía a la gente que quiere controlarte. Ese consejo nos darías también a nosotros. Definitivamente. La gente te juzga para tratar de controlarte. Es que eres demasiado, es que eres muy preguntona, eso no se pregunta. Es, ok, pero me gusta preguntar. Sí, me encanta. Y es muy chistoso porque muchas veces te acusan de algo que es un don. O sea, eres muy preguntona. Perdón, ser preguntona es un don. La mayoría de la gente se queda con la duda. Sí. ¿Tú No. Y fíjate todo lo que sabes, que mucha gente no sabe. Fíjate todas las relaciones de valor que tienes gracias a eso. Porque además a la gente le encanta que se interesen en ella.
Lo que tratamos de hacer siempre es ser interesantes, ¿no? Es como, ay, sí, yo soy esto y esto y esto. Pero llegas y soy, ¿tú quién eres? ¿Y a qué te dedicas? ¡Wow! ¿Haces ojos de vidrio? ¡Qué increíble! ¿Y cómo le haces? ¿No? Sí, Y la claro. otra sigue, ay, yo no pensé que a nadie le interesara cómo se hacen los ojos de vidrio, ¿no? Y siempre se van a acordar, ay, esa chica tan mona y simpática y tan interesante, que obviamente nunca hablaste de ti, pero hablaste, le hiciste preguntas a esa persona. Y si quieren ligar a alguien, ese es un gran tip. Haz ¿Preguntar? preguntas. ¿Saben, eh? Aquí los solteros ya saben, hacer muchas En lugar de, preguntas. sí, yo soy papa frita con catsup y mostaza. No, primero escucha. Yo siempre digo, primero pregunta y escucha y ya después sabrás Ajá. qué le puedes decir. Y algo que hacemos muchas veces es, ya tenemos la respuesta y nada más estamos esperando que el otro deje de mover la boca. Ajá. Sí, sí, no, sí, no, claro. pon atención. Sí, claro. Tal vez descubres cosas maravillosas en la gente a tu alrededor. ¿O no? No, y las cosas maravillosas pueden ser, huye. Ajá, sí. Ele, qué gusto tenerte el día de hoy con nosotros. Te voy a hacer más preguntas fuera del aire, porque soy muy preguntona y lo acabo de decir. Pero de verdad, me dejas una gran lección. Creo que también a todos los que están aquí les dejas muchísimo y a los que nos están escuchando también. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Pati. De verdad. Qué bueno que les preguntan. Sí, gracias por contestar todas mis preguntas. Y pues, de Historias a Éxito, es tu casa. Cuando Gracias. quieras regresar, eres súper bienvenida. Muchísimas gracias. Yo soy Pati Torres Elena White, Elena Blanco. y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos a la próxima.